Y si te dijera que hay lugares en México donde caminas por la calle, entras a una tienda a pedir queso, y el señor que te atiende te contesta en alemán del siglo XIX? ¿O donde todos tus vecinos son rubios, de ojos azules, y llevan apellidos como Rempel, Montagnero o Stefanoni, y son tan mexicanos como tú? Sí, ya sé. Suena a esos videos de destinos secretos de México que luego resultan ser un café temático en Polanco o un fraccionamiento con nombre en inglés. Te están vendiendo humo, ¿no? Pues no. Resulta que en México hay lugares completos, pueblos enteros, ciudades de verdad, donde la mayoría de la gente tiene piel blanca, ojos claros y una historia que no te enseñaron en la primaria. Y no estoy hablando de turistas ni de gringos jubilados en San Miguel de Allende. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a llevar a los 10 lugares de México donde existe más gente blanca, con la historia real detrás de cada uno. ¿Por qué están ahí, cómo llegaron, y qué nos dice eso de un país que lleva décadas vendiéndose al mundo como la nación del mestizaje orgulloso, mientras esconde en el closet que Porfirio Díaz trajo europeos a jalones para mejorar la raza? Porque aquí está la tensión que nadie quiere tocar: México es literalmente 2 países en uno. En el norte, estudios genéticos del INEGI y universidades mexicanas reportan que estados como Sonora y Nuevo León tienen entre el 55 y el 62% de ascendencia europea en su población. En el sur, esa cifra se invierte completamente. Y en medio, estamos el resto, discutiendo si somos mestizos, criollos o simplemente mexicanos, según el humor del día. Hoy vamos a recorrer ese México que pocas veces sale en los folletos de turismo. Sin romanticismos, sin exotismo barato. Con nombres, apellidos y la historia completa. Vamos con el primero, y es el que más te va a sorprender. 1. Cuauhtémoc, Chihuahua. Vamos a empezar con el caso más grande, más documentado y más impresionante de todos. Cuauhtémoc, Chihuahua. Una ciudad de unos 170,000 habitantes ubicada a hora y media de la capital del estado, en plena zona semidesértica del norte. Ciudad normal, con su mercado, su plaza, sus taquerías, su Soriana. Hasta que sales unos kilómetros de la mancha urbana y empiezas a ver algo que no cuadra con el paisaje mexicano que traes en la cabeza. Campos perfectamente ordenados. Casas de madera pintadas de colores sólidos. Hombres con overoles de mezclilla y gorras de visera corta manejando tractores enormes. Mujeres con vestidos largos de flores y sombreros de paja atados con listones al cuello. Niños rubios, de ojos azules, jugando entre los sembradíos. Y si te acercas y les hablas en español, algunos te contestan, otros te miran con cara de ¿y tú quién eres? Y los más tradicionales simplemente no te entienden, porque su idioma del día a día no es el español. Es el Plautdietsch, un dialecto alemán del siglo XVII que llegó a México hace más de 100 años y aquí se quedó congelado en el tiempo. Estás en los campos menonitas de Cuauhtémoc. Y esto no es una atracción turística. Es donde vive gente de verdad, con su economía, sus reglas, su religión y su mundo propio dentro del mundo mexicano. La historia es así: en 1922, durante el gobierno de Álvaro Obregón, llegaron a estas tierras chihuahuenses más de 9,000 menonitas provenientes de Manitoba, Canadá. No vinieron de aventura ni de turismo. Vinieron huyendo. El gobierno canadiense les estaba exigiendo mandar a sus hijos a escuelas públicas, hablar inglés, integrarse. Y los menonitas, que llevan siglos negándose a integrarse a donde sea que lleguen, dijeron que no y se fueron. Obregón los recibió con los brazos abiertos y les dio algo que ningún gobierno canadiense ni europeo les había dado en mucho tiempo: el privilegium. Un acuerdo especial que les garantizaba el derecho a tener sus propias escuelas en alemán, a no hacer servicio militar, a vivir bajo sus propias reglas religiosas y a no mezclarse con la población local si no querían. A cambio, traían conocimiento agrícola, disciplina de trabajo y dinero. 15 millones de pesos de la época llegaron con ellos en efectivo. No venían con las manos vacías. El resultado, 100 años después, es que en los alrededores de Cuauhtémoc viven aproximadamente 50,000 menonitas. 50,000 personas de piel blanca, muchos rubios, muchos de ojos claros, que hablan un idioma medieval, visten ropa del siglo pasado y producen el queso más famoso del norte de México. Ese queso menonita que compras en el Walmart o en el mercado de tu ciudad, ese que viene en bloque amarillo y que le pones a las quesadillas, ese viene de aquí.
de estos campos, de estas familias. Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Porque los menonitas de Cuauhtémoc no son un grupo homogéneo. Hay menonitas modernos que ya tienen tractores con GPS, camionetas nuevas, teléfonos celulares y mandan a sus hijos a universidades en Chihuahua capital. Y hay menonitas ultraconservadores que todavía consideran que la electricidad es una tentación del demonio. Que si quieres hablar con ellos, tienes que ir a sus campos, en caminos de tierra, a encontrarlos arando con caballos. Dos mundos dentro del mismo mundo, separados por unos kilómetros de brecha y 100 años de debate interno sobre hasta dónde se puede modernizar una comunidad sin dejar de ser lo que es. Lo que no ha cambiado en ninguno de los dos grupos es la apariencia. Sigues viendo, en pleno Chihuahua mexicano, familias enteras que podrían pasar por holandeses o alemanes sin que nadie parpadeara. Y eso, a estas alturas, después de 100 años de convivencia con México, sigue siendo uno de los casos más llamativos de comunidad cerrada que existe en todo el continente americano. ¿Tú vivirías al lado de una comunidad así, sabiendo que llevan un siglo aquí y todavía no hablan español del todo? 2. Sabinal, Chihuahua. Si Cuauhtémoc ya te parece impresionante, espérate a escuchar lo de Sabinal. Porque si los menonitas de Cuauhtémoc representan el término medio entre tradición y modernidad, Sabinal representa el extremo más radical de ese espectro. Y cuando digo radical, lo digo en serio. Sabinal es una comunidad menonita ubicada a unos 230 kilómetros de Ciudad Juárez, en pleno desierto chihuahuense. Para llegar tienes que recorrer largos caminos de tierra entre cerros y pastizales. No hay señalización turística. No hay Oxxo. No hay nada que le avise al mundo exterior que ahí existe una comunidad de 1.500 personas que llegaron a ese desierto en 1992, es decir, hace apenas poco más de 30 años, procedentes de Zacatecas, porque en Zacatecas ya no había tierra suficiente para todos. Y llegaron buscando exactamente lo que encontraron, aislamiento total. Sin luz eléctrica. Sin televisión. Sin automóviles. Sin ningún hilo que los conectara con el México que existe afuera de su valle. Durante años, Sabinal fue exactamente eso. Un enclave de familias rubias, de overoles y vestidos largos, moviéndose en carretas jaladas por caballos, produciendo queso y algodón, estudiando la Biblia los domingos y viviendo como si el siglo XX no hubiera pasado. Como si el mundo se hubiera detenido en algún punto de la Europa del Norte medieval y nadie le hubiera avisado que siguiera girando. El problema, o la grieta, según como lo veas, llegó con la electricidad. Cuando las líneas de luz llegaron a Sabinal, la comunidad se partió en dos. Los que querían quedarse y adaptarse, aunque sea con lo mínimo. Y los que preferían cargar sus pertenencias en sus carretas y mudarse a otro lugar todavía más aislado, todavía más lejos, donde la modernidad tardara otros 30 años en encontrarlos. Eso dice mucho de la determinación de estas familias. Y también dice mucho de lo complicado que es vivir en México siendo parte de una comunidad que lleva siglos resistiéndose a todo lo que venga de afuera. Los jóvenes de Sabinal son otro capítulo aparte. Porque mientras sus padres oran y trabajan la tierra, ellos trabajan en los sembradíos junto a jornaleros mexicanos, aprenden algo de español y a escondidas escuchan reggaetón en bocinas clandestinas. La modernidad siempre encuentra la grieta. 3. Nuevo Ideal, Durango. El tercer caso menonita, y el más olvidado de los tres, está en Durango. Específicamente en el municipio de Nuevo Ideal, a unos 124 kilómetros al norte de la capital del estado, por carretera. Y cuando digo olvidado, lo digo con conocimiento de causa, mientras todo el mundo habla de los menonitas de Chihuahua, los de Durango llevan décadas viviendo ahí sin que casi nadie los mencione. Nuevo Ideal tiene unos 32 campos menonitas distribuidos principalmente en ese municipio, con una población que llegó a ser de 8,000 personas en su mejor momento y que hoy ronda los 6,500. El descenso tiene nombre y apellido, sequía e inseguridad. En 2012, cerca de 1,500 menonitas de Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro tomaron la decisión de emigrar, algunos de regreso a Canadá, otros a Campeche, otros a Chihuahua, buscando tierras más generosas y menos violencia. Los que se quedaron siguen produciendo lo mismo que siempre, queso menonita, que en Nuevo Ideal funciona como moneda de cambio, como carta de presentación, como razón de existir económicamente.
Si manejas por esa carretera del norte de Durango, vas a ver un letrero tras otro de queserías menonitas. Camionetas blancas paradas al lado del camino con hombres de piel clara vendiendo bloques de queso a quien pare. Es la imagen más normal del mundo para quien vive ahí, y la más desconcertante para quien pasa por primera vez. Lo que distingue a los menonitas de Nuevo Ideal de los de Chihuahua es el nivel de integración. Al llevar más tiempo lidiando con la inseguridad y la escasez, muchos de ellos han tenido que relacionarse más con la población local, hablan mejor el español, algunos incluso tienen socios comerciales mexicanos. La comunidad cerrada se fue abriendo un poco por necesidad, no por convicción. Y aún así, si los ves caminar por el mercado de Nuevo Ideal un día de tianguis, siguen siendo inconfundibles. Rubios, altos, con ropa distinta, mirando el mundo desde afuera aunque lleven décadas dentro de él. 4. Chipilo, Puebla. Ahora sí nos movemos del norte al centro del país, y el contraste es brutal. Porque si los menonitas llegaron a México huyendo del gobierno canadiense, los italianos que fundaron Chipilo llegaron huyendo de la pobreza del norte de Italia. Y mientras los menonitas eligieron el desierto chihuahuense precisamente por su aislamiento, los italianos de Chipilo terminaron en un valle a 12 kilómetros de la ciudad de Puebla, rodeados de uno de los corredores urbanos más densos del país. Y aún así, siguen siendo reconocibles. Siguen siendo distintos. Siguen siendo, después de 140 años, el pueblo de los güeros. La historia comienza en 1882, durante el Porfiriato. Porfirio Díaz tenía un proyecto muy claro para modernizar el campo mexicano. Traer europeos. Gente con conocimiento técnico, con disciplina agrícola, con la famosa cultura del trabajo que los gobiernos latinoamericanos de la época idealizaban hasta el ridículo. Y en esa lógica, llegaron a México alrededor de 3.000 italianos distribuidos en varias colonias agrícolas en Veracruz, Puebla, Morelos y otros estados. De todas esas colonias, solo una sobrevivió con su identidad intacta hasta hoy. Chipilo de Francisco Javier Mina, en el municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla. Fundada por 424 inmigrantes originarios principalmente de Segusino y pueblos aledaños en las provincias de Treviso y Belluno, en el noreste de Italia. Gente del Véneto, de las montañas alpinas, que llegó a un valle mexicano a 2.150 metros de altura, se acomodó, se puso a trabajar y decidió que no tenía ninguna razón para dejar de ser lo que era. Y así llevan 140 años. Hoy Chipilo tiene alrededor de 4.000 habitantes. La mayoría tiene apellidos como Montagner, Stefanoni, Mazzocco, Sago, Bortolini, Piloni. Apellidos que en el contexto mexicano suenan a otro planeta. Y muchos de ellos, especialmente los de las generaciones mayores, todavía hablan entre sí en véneto, el dialecto de sus bisabuelos, que en Chipilo se conservó tan puro que los lingüistas lo visitan como si fuera un museo vivo. Un idioma del siglo XIX, hablado en un pueblo de Puebla, en 2025. No hay otro caso igual en todo México. Físicamente, el contraste con los pueblos de alrededor sigue siendo evidente. En las calles de Chipilo no hay kiosco central, no hay mercado, no hay zócalo con el kiosco de siempre. Hay una iglesia sencilla, sin los adornos barrocos que uno espera en cualquier pueblo poblano. Hay queserías en cada esquina. Hay restaurantes que sirven risotto, pasta y filetes junto a enchiladas y molletes, porque la mezcla ya es parte de la identidad. Y hay gente de tez clara, muchos rubios, muchos de ojos verdes o azules, que te saludan en español con acento poblano perfectamente normal, y que en cuanto se dan la vuelta y hablan con su vecino, cambian al véneto sin pensarlo. Lo que Porfirio Díaz nunca calculó, o quizás sí calculó y le salió mejor de lo esperado, es que Chipilo no solo iba a sobrevivir. Iba a prosperar. Los chipileños se convirtieron en productores lecheros de primer nivel, abasteciendo a Puebla entera con quesos artesanales que hoy tienen fama nacional. Del queso panela al parmesano, del provolone al requesón, todo hecho con leche local, con recetas traídas de Italia hace siglo y medio, con manos que aprendieron el oficio de sus abuelos que lo aprendieron de los suyos. Y a diferencia de los menonitas, que se cerraron al mundo, los chipileños se abrieron con cuidado. Se casaron con mexicanos, mandaron a sus hijos a universidades en Puebla, se integraron a la economía regional. Pero sin soltar lo propio. Esa combinación de apertura hacia afuera y firmeza hacia adentro es lo que explica que hoy, en 2025,
todavía puedas entrar a Chipilo y sentir que algo ahí es diferente. Que algo en ese valle huele a Italia aunque estés en México. 5. Centla y Huatusco, Veracruz. Y aquí viene el contrapunto necesario. Porque Chipilo no fue el único experimento porfiriano con italianos. En Veracruz, específicamente en las zonas de Centla y Huatusco, llegaron colonos italianos al mismo tiempo, de las mismas regiones, con el mismo proyecto. La diferencia es lo que pasó después. Los italianos de Veracruz se mezclaron. Se integraron más rápido, se casaron con la población local con más fluidez, adoptaron el español como único idioma en 1 o 2 generaciones, y con el tiempo sus apellidos italianos fueron quedando como curiosidad genealógica más que como identidad viva. Hoy en Centla y Huatusco puedes encontrar personas con apellidos como Colombo, Crivelli o Martini que no hablan una palabra de italiano, que no saben exactamente de dónde viene su apellido, y que son veracruzanos hasta los huesos en todo lo demás. ¿Por qué la diferencia con Chipilo? Los expertos apuntan a varios factores. El aislamiento geográfico relativo de Chipilo en sus primeras décadas que lo protegió de la mezcla. La cohesión interna del grupo segusinense, que era muy homogéneo en origen. Y quizás algo más difícil de medir, el carácter. Los chipileños decidieron conscientemente ser chipileños. Los de Veracruz decidieron, con la misma libertad, ser veracruzanos. Ninguna de las dos decisiones es mejor que la otra. Pero el resultado es completamente distinto. Y eso dice algo importante sobre cómo funciona la identidad, no es solo origen, es decisión. No es solo sangre, es voluntad. En Centla y Huatusco todavía quedan rastros. Alguna fachada de casa con reminiscencias de arquitectura rural italiana. Alguna receta familiar que nadie sabe de dónde vino pero que sabe diferente. Algún anciano que recuerda que su abuelo hablaba raro. Pero el experimento porfiriano en Veracruz se diluyó en el caldo de la mexicanidad jarocha, que es de los caldos más potentes que existen. 6. Hermosillo, Sonora. Hasta ahorita hemos hablado de comunidades específicas, de grupos de inmigrantes europeos que llegaron con fecha y nombre y se quedaron en un lugar concreto. Pero ahora vamos a hablar de algo diferente y más complejo, estados enteros donde la población en general tiene una ascendencia europea notablemente más alta que el promedio nacional. Y el caso más extremo de todos, el número 1 según los estudios genéticos disponibles, es Sonora. Hermosillo es la capital. Una ciudad de casi 1 millón de habitantes, moderna, calurosa, con una economía fuerte ligada a la industria automotriz, la minería y la agricultura. Y si caminas por sus calles, por sus centros comerciales, por sus colonias residenciales, vas a notar algo que en el sur del país simplemente no se ve con la misma frecuencia. Una proporción significativamente mayor de gente de piel clara, de rasgos europeos, de lo que el estereotipo de mexicano promedio llevaría a esperar. Esto no es impresión subjetiva ni prejuicio de turista despistado. Hay números detrás. Una publicación académica que analizó varios estudios genéticos realizados en México encontró que la herencia europea en Sonora ronda el 62% en promedio. 62%. Eso significa que en términos de ascendencia genética, el sonorense promedio tiene más sangre europea que indígena. Es el porcentaje más alto de cualquier estado del país, y no por poco. ¿Cómo se explica eso? Por varias razones que se fueron acumulando a lo largo de siglos. Primero, Sonora fue una región de colonización española relativamente tardía y difícil, donde los grupos indígenas como los yaquis resistieron con una ferocidad legendaria. Eso limitó la mezcla en las primeras generaciones. Segundo, durante el siglo XIX y principios del XX, Sonora recibió flujos de inmigrantes europeos, chinos y norteamericanos que se integraron a la población local. Tercero, la cercanía con Estados Unidos generó un intercambio constante de población que fue diluyendo progresivamente el componente indígena en la mezcla genética regional. El resultado es el norteño de Sonora, que en el imaginario mexicano tiene su propio arquetipo, alto, de complexión fuerte, tez clara, directo para hablar, con acento propio que arrastra las palabras de una manera que inmediatamente lo delata aunque esté en la Ciudad de México. El sonorense no presume de ser güero porque eso en Sonora es simplemente lo normal. No es un rasgo que te distinga, es el punto de partida. Y aquí viene la ironía que vale la pena nombrar,
México tiene 3 presidentes de los más recordados del siglo XX que eran sonorenses: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. El mismo Obregón que invitó a los menonitas rubios a instalarse en Chihuahua era el mismo producto de ese Sonora con alta ascendencia europea. Hay algo poético, o irónico según como lo veas, en que el presidente que firmó el acuerdo para traer más blancos a México fuera ya de por sí representante de la región más blanca del país. Hermosillo hoy es una ciudad con todos los servicios de una capital de estado moderna. Tiene universidad, hospitales, aeropuerto con conexiones directas a la Ciudad de México y Phoenix. Tiene una clase media amplia y visible. Tiene una cultura propia del norteño que no le pide permiso a nadie ni se disculpa por nada. Y tiene ese fenotipo particular que si alguna vez has ido a Sonora sabes exactamente de qué estoy hablando, y si no has ido, te va a sorprender cuando vayas. El calor es lo único que no tiene nada de europeo. Hermosillo en verano alcanza temperaturas de 45 grados a la sombra. Eso sí es completamente mexicano. 7. Monterrey, Nuevo León. Si Hermosillo es el caso más extremo en términos genéticos, Monterrey es el caso más visible en términos culturales y económicos. Porque Monterrey no solo tiene una proporción alta de población de ascendencia europea. Monterrey construyó toda una identidad regional alrededor de esa realidad, con una actitud que oscila entre el orgullo legítimo y la prepotencia bien documentada. Nuevo León, según los mismos estudios genéticos que mencionamos para Sonora, reporta alrededor del 55% de ascendencia europea en su población. Quinto lugar nacional, pero primero en términos de impacto económico y cultural, porque Monterrey no es una capital de estado más. Es la segunda economía más grande del país después de la Ciudad de México y una de las ciudades industriales más importantes de toda América Latina. La historia de por qué Monterrey tiene esa composición demográfica es larga y fascinante. Nuevo León fue colonizado principalmente por españoles sefardíes, judíos conversos que huían de la Inquisición en España y que encontraron en el norte remoto de Nueva España un lugar donde el brazo de la iglesia llegaba con menos fuerza. Esos colonos traían consigo una cultura comercial, una ética de trabajo y una tendencia al hermetismo familiar que con el tiempo se fusionó con otras oleadas migratorias europeas para dar forma al regiomontano moderno. Y el regiomontano moderno es un personaje con características muy definidas. Trabajador hasta el exceso, con una devoción casi religiosa por los negocios y el dinero, desconfiado del gobierno federal, orgulloso de su ciudad hasta el punto de considerar que el resto del país es simplemente un lugar menos desarrollado. El chiste del regiomontano codo es el más viejo del repertorio humorístico mexicano, pero detrás del chiste hay algo real. Una cultura que valora la acumulación, la austeridad y el esfuerzo propio de una manera que tiene más en común con el protestantismo europeo que con el catolicismo barroco del centro y sur del país. En términos de apariencia, Monterrey es la ciudad donde más vas a ver eso que en el resto de México se llama gente de dinero güera. No porque todos los ricos sean blancos ni todos los blancos sean ricos, eso sería simplificar demasiado. Sino porque en Monterrey la concentración de población de rasgos europeos es suficientemente alta como para que sea visualmente evidente en cualquier centro comercial, en cualquier universidad privada, en cualquier restaurante de las zonas residenciales de San Pedro Garza García, que es el municipio más rico de todo México y uno de los más ricos de América Latina. San Pedro Garza García merece mención aparte porque es el lugar donde se concentra lo más concentrado. Un municipio de apenas 130,000 habitantes con un ingreso per cápita que no tiene nada que envidiarle a ciudades europeas de tamaño mediano. Ahí vive la élite regiomontana, con sus apellidos compuestos, sus colegios privados bilingües, sus camionetas blindadas, y una homogeneidad fenotípica que en el contexto mexicano resulta llamativa aunque nadie lo diga en voz alta. Lo curioso de Monterrey es que a diferencia de los menonitas o de Chipilo, aquí no hay una historia de inmigrantes que llegaron en una fecha concreta y se quedaron juntos. Aquí la concentración de rasgos europeos es producto de siglos de mezcla selectiva, de matrimonios dentro de ciertos círculos sociales, de una geografía que durante mucho tiempo mantuvo al noreste relativamente aislado del resto del país. Es el resultado orgánico de la historia, no un experimento planeado. Y eso quizás lo hace más interesante que todos los casos anteriores. 8. Guadalajara, Jalisco. Si Monterrey es el norte industrial y pragmático, Guadalajara es el centro occidente aristocrático y católico.
Y aunque a primera vista parecen ciudades muy diferentes en carácter y temperamento, comparten algo que no siempre se menciona abiertamente. Una proporción significativa de población de ascendencia española directa, de criollos de cepa, que en Guadalajara tiene nombre propio y una historia que se remonta a los primeros años de la colonia. Jalisco fue uno de los primeros estados en ser colonizado por españoles después de la conquista, y la colonización ahí fue particularmente intensa y sostenida. A diferencia de regiones donde los españoles llegaron, se mezclaron rápido con la población indígena y el mestizaje fue la norma desde la primera generación. En el occidente de México hubo núcleos de población criolla, es decir, hijos de españoles nacidos en América, que se mantuvieron relativamente cerrados durante generaciones. Familias con tierras, con apellidos compuestos, con árboles genealógicos que rastreaban su origen español con el mismo celo con el que los menonitas rastrean el suyo alemán. Guadalajara es hoy una ciudad de más de 5 millones de habitantes en su zona metropolitana y la tercera más grande del país. Y en esa masa enorme de población hay de todo, como en cualquier ciudad grande. Pero si te mueves por ciertas colonias históricas, si frecuentas ciertos círculos sociales, si entras a ciertas parroquias en los municipios del área metropolitana como Zapopan o Tlaquepaque, vas a encontrar un perfil demográfico que tiene más peso europeo del que la imagen general de México llevaría a suponer. Guadalajara también tiene algo que ninguno de los lugares anteriores tiene en la misma medida, una comunidad española contemporánea activa y visible. Según datos del INEGI del Censo 2020, la comunidad española es una de las más numerosas entre los extranjeros residentes en Jalisco. Y a eso hay que sumarle las oleadas de españoles que llegaron después de la Guerra Civil, intelectuales, artistas, profesionistas republicanos que México recibió con generosidad histórica y que dejaron una huella cultural profunda en la ciudad, en sus universidades, en su vida intelectual. El tapatío, que es como se conoce al habitante de Guadalajara, tiene fama en todo México de ser presumido, religioso, conservador y muy apegado a su ciudad. Esos rasgos de carácter tienen una explicación histórica que pasa directamente por esa herencia criolla y española que nunca se diluyó del todo. No es casualidad que Jalisco sea el estado donde nacieron el mariachi, la charrería y la torta ahogada, tres cosas que en el imaginario colectivo representan lo más mexicano de México, pero que surgieron de una cultura profundamente influenciada por la España rural del siglo XVI trasplantada al occidente americano. Y hay un detalle que vale la pena mencionar para el que no lo sepa. Jalisco es también el estado con la mayor cantidad de municipios con población de rasgos predominantemente europeos fuera de los asentamientos de inmigrantes específicos. En los Altos de Jalisco, esa región de ranchos y ganadería al noreste del estado, hay municipios enteros donde la población tiene rasgos que sorprenden al visitante del sur o del centro del país. Gente alta, de piel clara, de ojos claros, con apellidos españoles de 5 siglos de antigüedad en México, que nunca se fueron a ningún lado y que simplemente se quedaron en sus ranchos generación tras generación. 9. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y ahora viene la paradoja más grande de todo el video. Porque si tuvieras que adivinar cuál es el estado de México con menos presencia de población de rasgos europeos, la respuesta obvia sería Chiapas. El estado con mayor población indígena del país, con comunidades otziles, celtales, choles, tojolabales y una docena de grupos más que mantienen sus lenguas, sus trajes, sus costumbres con una vitalidad que no tiene paralelo en el resto de México. Y estarías en lo correcto para el estado en general. Pero San Cristóbal de las Casas es otra historia. San Cristóbal es una ciudad de unos 200,000 habitantes enclavada en los Altos de Chiapas, a 2.200 metros de altura, con un clima frío y neblinoso que no tiene nada que ver con el Chiapas tropical de las películas. Y en el centro histórico de San Cristóbal, en sus calles empedradas, en sus casonas coloniales, en sus familias de toda la vida, existe una presencia criolla que ha persistido desde la fundación de la ciudad en el siglo XVI con una obstinación que resulta casi inverosímil dado el contexto que la rodea. San Cristóbal fue fundada en 1528 por españoles que establecieron ahí el centro administrativo y religioso de la región. Y a diferencia de lo que pasó en otras ciudades coloniales donde la mezcla fue rápida y total, en San Cristóbal la distancia social entre la población española y criolla por un lado, y la población indígena de los pueblos de alrededor por el otro, se mantuvo con una rigidez extraordinaria durante siglos. No era mezcla lo que había. Era separación.
Los coletos, que es como se llama a los habitantes históricos del centro de San Cristóbal, y las comunidades indígenas de los Altos, vivían literalmente en mundos paralelos dentro del mismo valle. Esa separación dejó una huella demográfica que todavía es visible hoy, aunque la ciudad ha cambiado enormemente en las últimas décadas. El turismo, el movimiento zapatista de 1994, y la llegada masiva de gente de otras partes del país y del mundo han transformado a San Cristóbal en una ciudad mucho más mezclada y cosmopolita de lo que era hace 30 años. Pero si hablas con las familias coletas de toda la vida, si te metes a los barrios históricos que no salen en las guías de turistas, todavía encuentras ese núcleo de población de rasgos europeos que lleva 5 siglos en ese mismo valle, rodeado de una mayoría indígena que también lleva 5 siglos ahí, y que después de todo ese tiempo siguen siendo mundos que se rozan pero no se funden del todo. Es la paradoja más chiapaneca que existe. El lugar con más diversidad indígena del país contiene en su capital histórica uno de los núcleos criollos más antiguos y persistentes de México. Y nadie habla de eso porque no encaja bien con ninguno de los dos relatos disponibles, ni con el relato del México indígena y orgulloso, ni con el relato del México mestizo y moderno. 10. Tijuana, Baja California. Y cerramos el recorrido en el lugar más caótico, más impredecible y más honesto de todos. Tijuana. La ciudad que más gente cruza al día en todo el mundo según algunos registros, frontera con San Diego, California, y laboratorio viviente de lo que pasa cuando México y Estados Unidos llevan más de 100 años mezclándose sin pedirle permiso a nadie. Tijuana no tiene una comunidad europea específica con historia documentada como los menonitas o los chipileños. Lo que tiene es algo diferente y quizás más representativo del México contemporáneo. Una mezcla racial y cultural de una amplitud que no existe en ninguna otra ciudad del país. Por Tijuana han pasado y se han quedado oleadas de migrantes de todo México, deportados de Estados Unidos que regresan con rasgos físicos más diversos después de generaciones mezcladas del otro lado, comunidades árabes establecidas desde principios del siglo XX principalmente en Baja California, descendientes de chinos que llegaron a trabajar en el ferrocarril y se quedaron, y una presencia constante de estadounidenses de ascendencia europea que viven del lado mexicano por costo de vida o que simplemente cruzaron y echaron raíces. El resultado es que en Tijuana el espectro fenotípico es el más amplio de México. En una misma cuadra puedes ver personas que físicamente podrían ser de Oaxaca, de Alemania, de Líbano o de cualquier combinación imaginable de todo lo anterior. No es un cliché decir que Tijuana es donde México y Estados Unidos se mezclan. Es una descripción literal de lo que pasa en esa ciudad todos los días desde hace generaciones. Y hay algo más que vale la pena decir sobre Tijuana en este contexto, es la ciudad donde el concepto de ser güero tiene menos peso social que en cualquier otra parte de México. Porque cuando el espectro es tan amplio, cuando la mezcla es tan visible y tan cotidiana, la piel clara deja de ser marcador de estatus de la misma manera que en el resto del país. En Tijuana hay güeros pobres y morenos ricos y todo lo que existe en medio, y nadie se sorprende especialmente por ninguna combinación. Eso, dicho sea de paso, es probablemente lo más cercano a una normalidad sana que existe en México en términos de diversidad fenotípica. No porque Tijuana sea perfecta, que está muy lejos de serlo, sino porque la mezcla tan intensa y tan acelerada terminó por hacer menos relevante el color de piel como categoría social. Al menos comparado con el resto del país. Entonces ya recorrimos los 10 lugares. Ya viste que existen. Ya viste que no son inventados ni exagerados. Pero antes de que cierres este video con la idea de que México es un país fascinante y diverso y todo es muy bonito y multicultural, necesito decirte algo que incomoda. Algo que está debajo de todo lo que acabamos de ver y que si no lo nombramos, este video quedaría incompleto. Todo lo que recorrimos hoy tiene una sombra. Y esa sombra se llama colorismo. El colorismo no es el racismo de manual, el de los letreros que dicen no se admiten o el de las leyes que separan a la gente por color de piel. El colorismo es más sutil, más cotidiano, más difícil de señalar con el dedo porque está metido en los huesos de la cultura mexicana desde hace 500 años. Es la preferencia sistemática, inconsciente muchas veces pero real siempre, por los rasgos físicos más cercanos a lo europeo. La piel más clara. Los ojos claros. El cabello lacio y claro. La nariz afilada. En México, ese sistema de preferencias no está escrito en ninguna ley.
pero está escrito en los anuncios de televisión, donde durante décadas los protagonistas fueron mayoritariamente güeros aunque el 70% de la población sea morena. Está escrito en las telenovelas, donde el villano era moreno y la protagonista era blanca con tanta consistencia que ya era un chiste que todo mundo hacía pero nadie cambiaba. Está escrito en los estudios que muestran que en México una persona de piel más clara tiene estadísticamente mayores probabilidades de acceder a empleos mejor pagados, a posiciones de liderazgo, a ciertos círculos sociales, que una persona con los mismos estudios y las mismas capacidades pero piel más oscura. Eso no es opinión. Eso está documentado. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, ha publicado encuestas que muestran de manera consistente que el tono de piel es uno de los principales factores de discriminación en México. No el único, pero sí uno de los más persistentes y de los menos discutidos abiertamente. Y entonces viene la pregunta que este video no puede esquivar: ¿por qué Porfirio Díaz trajo italianos a Puebla y menonitas a Chihuahua? No fue por amor a la diversidad cultural. Fue porque en la lógica de la época y de varios gobiernos latinoamericanos del siglo XIX, traer europeos era una manera de mejorar a la población. Esa palabra, mejorar, en el contexto racial de 1880, significaba blanquear. Significaba que la sangre indígena era un problema que había que diluir con sangre europea. Eso fue la política oficial de México durante décadas, disfrazada de modernización agrícola, de desarrollo económico, de progreso. Los menonitas de Cuauhtémoc no tienen ninguna responsabilidad en esa historia. Ellos llegaron buscando tierra y libertad religiosa, y eso es exactamente lo que encontraron. Los chipileños tampoco. Ellos llegaron huyendo de la pobreza del Véneto y construyeron algo extraordinario en un valle poblano. Ninguno de ellos pidió ser parte de un experimento de ingeniería racial. Pero el experimento existió, estaba en la mente de quienes firmaron los papeles, y negarlo sería deshonesto. Y hay otro ángulo de esta realidad que también vale la pena nombrar. Las comunidades menonitas de Chihuahua y Durango han generado tensiones con la población local que tampoco salen mucho en las notas de turismo cultural. Tensiones por el uso del agua en una región semidesértica donde el recurso es escaso y los campos menonitas tecnificados consumen volúmenes enormes. Tensiones por la compra de tierras que en algunos casos desplazó a comunidades locales. Tensiones por el hermetismo de una comunidad que lleva 100 años viviendo en México sin terminar de integrarse, sin pagar ciertos impuestos durante décadas gracias al privilegium original, sin participar en la vida política ni social del país que los recibió. Eso no convierte a los menonitas en villanos. Los convierte en una comunidad con intereses propios, como cualquier otra, que en algunos momentos entran en conflicto con los intereses de sus vecinos. Pero ignorar esas tensiones para quedarse solo con la imagen bonita del queso y las carretas sería periodismo de turismo, no información real. Lo mismo aplica para el colorismo en Monterrey, en Guadalajara, en San Cristóbal. El hecho de que existan comunidades con alta concentración de rasgos europeos en México no es en sí mismo ni bueno ni malo. Es historia. Es geografía. Es el resultado de siglos de movimientos de población, de políticas migratorias, de mezclas y separaciones. Lo que sí tiene un valor moral claro es cómo esa realidad fenotípica se traduce en privilegio o en desventaja dentro de la sociedad mexicana. Y en México, en 2025, todavía se traduce. Menos que hace 50 años, eso es verdad. Más visiblemente cuestionado que nunca, eso también es verdad. Pero todavía se traduce. Y mientras eso siga siendo así, hablar de estos lugares solo como curiosidades culturales simpáticas sería quedarse con la mitad de la historia. La otra mitad es esta. México es un país que lleva 500 años tratando de decidir qué es. Indígena, europeo, mestizo, moderno, tradicional, norteño, sureño. Y la respuesta honesta es que es todo eso al mismo tiempo, en proporciones distintas según el kilómetro cuadrado donde estés parado. Los lugares que vimos hoy son la prueba más contundente de esa complejidad. No son excepciones raras. Son México, tan México como el Zócalo o las pirámides de Teotihuacán. Solo que nadie los pone en los folletos. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares donde México se ve diferente al México que te vendieron en la primaria. Menonitas en el desierto chihuahuense hablando alemán medieval. Italianos en un valle poblano hablando véneto del siglo XIX.
Norteños con 62% de sangre europea que nunca se lo preguntaron porque simplemente es lo que son. Criollos chiapanecos rodeados de mayoría indígena desde hace 500 años. Y Tijuana mezclándolo todo sin pedirle permiso a nadie. No te estoy diciendo que esto cambia lo que eres ni lo que es México. Te estoy diciendo que México es más grande, más complicado y más interesante de lo que cualquier relato simple puede contener. El del mestizaje orgulloso y el del México indígena puro son los dos relatos oficiales. La realidad, como siempre, está en los lugares que nadie pela. Si este video te sirvió de algo, dale like. Si no te sirvió, también dale like de todos modos, no seas codo. Suscríbete al canal si quieres más videos así, de los que nadie más se atreve a hacer sin anestesia. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 10 lugares te sorprendió más? ¿O conoces alguno que debería estar en esta lista y no está? Nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, México no cabe en un solo color.